En los últimos años, los analistas militares han estado alertando sobre la creciente amenaza que representa China para Estados Unidos en cuanto a el dominio marítimo. Sin duda, es cierto que en muchos aspectos China ha cerrado rápidamente una brecha que antes era enorme en cuanto al poder naval. Aprovechando su enorme capacidad de manufactura, la Armada de China, la Plan, ahora tiene más embarcaciones en el agua que Estados Unidos, y está superando a Estados Unidos en producción por un margen significativo. Pero hay un área marítima en la que no hay debate sobre quién tiene una ventaja inquebrantable: los submarinos. Y el ganador en esa categoría es Estados Unidos. Así que echemos un vistazo a por qué el statu quo en las profundidades del océano sigue estando tan inclinado a favor de Estados Unidos y por qué eso, al final, deja a China sin poder frente a la Armada de Estados Unidos. Estados Unidos aún tiene una ventaja numérica importante en esta categoría. A principios de 2026, Estados Unidos cuenta con un total de 66 submarinos, todos ellos de propulsión nuclear. China solo tiene 12 submarinos de propulsión nuclear, además de al menos 46 submarinos de propulsión convencional diésel eléctrica. Los submarinos de propulsión nuclear son, por supuesto, mucho más capaces que los submarinos diésel eléctricos, ya que operan con un alcance mucho mayor, mayor sigilo y poder ofensivo. Así que, aunque China pueda tener casi la misma cantidad de submarinos, la flota nuclear de Estados Unidos ofrece un perfil de misión mucho más amplio y, como veremos en breve, un poder destructivo infinitamente mayor. Además de eso, los submarinos de Estados Unidos en conjunto tienen alrededor de 1.168 sistemas de lanzamiento vertical o VLS para lanzar misiles. Pero, como mencionamos antes, la brecha entre las dos flotas se está cerrando. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, IISS, China superó a Estados Unidos en la producción anual de submarinos de propulsión nuclear entre 2021 y 2025 por primera vez. Durante este periodo, China lanzó 10 submarinos de propulsión nuclear con un total de 79.000 toneladas en comparación con Estados Unidos, que lanzó 7 submarinos con un total de 55.000 toneladas. Entre 2016 y 2020, Estados Unidos produjo 7 y la Armada del Ejército Popular de Liberación solo 3, lo que resalta el cambio en los volúmenes de producción. Pero las cifras básicas no cuentan toda la historia, rara vez lo hacen. De los 65 submarinos activos de Estados Unidos, 14 son submarinos nucleares lanzamisiles balísticos o SSBN, y 51 son una combinación de submarinos nucleares lanzamisiles guiados o SSGN y submarinos nucleares de ataque o SSN. China solo tiene 6 SSBN y 6 SSN. Ahora, si alguna vez llegamos a la eventualidad catastrófica de una guerra nuclear total, esa diferencia será crucial. Para una verdadera disuasión nuclear, lo que se requiere son misiles balísticos intercontinentales de largo alcance, o ICBM. Al colocar ICBM armados con ojivas nucleares en SSBN en ubicaciones estratégicas en cualquier parte del mundo, una nación puede asegurar la capacidad de lanzar ataques de represalia devastadores, incluso si todo en el territorio continental ha sido destruido. La cuestión es que los 6 SSN de China no pueden disparar ICBM, o mejor dicho, SLBM, que son el equivalente lanzado desde submarinos. Los SSN están diseñados para misiones tácticas, no estratégicas, y están equipados principalmente con misiles de crucero convencionales y torpedos, no con misiles nucleares ultralargos y ultrapesados. Eso limita severamente su alcance y utilidad como elementos de disuasión nuclear en comparación con los SSBN. Y los 6 SSBN de China simplemente no son suficientes para cubrir todos los océanos del mundo, incluso si estuvieran al nivel de los SSBN de Estados Unidos, que como veremos en un momento, no lo están. Ahora, los submarinos, especialmente los SSBN grandes y tecnológicamente complejos como los de la clase Ohio de Estados Unidos, requieren un mantenimiento extenso y una atención mecánica constante. De los 14 SSBN clase Ohio de Estados Unidos, normalmente entre 10 y 12 están disponibles operativamente en cualquier momento. Cada uno tiene 2 tripulaciones, azul y dorada, que se turnan en patrullas de 77 días, seguidas de 35 días en puerto. El hecho de que Estados Unidos tenga 14 a su disposición permite una disuasión prácticamente continua en el mar, con 4 a 6 SSBN normalmente desplegados a nivel global en cualquier momento. Los submarinos chinos también requieren largos periodos en muelle tras cada despliegue, por lo que probablemente solo 2 o 3 están operativos al mismo tiempo. Si los eliminan, la disuasión nuclear submarina de China sería cosa del pasado. Además de la ventaja doble que tiene en el número de SSBN en el mar, Estados Unidos también tiene 1 o 2 de sus SSGN clase Ohio
en el mar en cualquier momento. Estos tienen la notable capacidad de permanecer en el mar durante periodos prolongados. Un SSGN, el USS Florida, permaneció en el mar durante 727 días, casi 2 años, gracias a la rotación de tripulación y el reabastecimiento en el extranjero. Ahora, la diferencia en números no solo le da a Estados Unidos una ventaja sustancial sobre China en la cantidad de lugares desde los cuales puede atacar de manera encubierta. Los submarinos de ataque estadounidenses tienen mucho más poder de fuego. Los 6 submarinos chinos, tipo 094 o clase Jin, pueden llevar hasta 12 misiles balísticos lanzados desde submarinos SLBM, cada uno, lo que da una capacidad total de 72 SLBM, que pueden ser lanzados simultáneamente. Se estima que cada SLBM lleva 3 a 5 ojivas nucleares por misil. Eso le da a China una carga total de SLBM de entre 216 y 360 ojivas nucleares. En cambio, los 14 SCBN clase Ohio de Estados Unidos pueden llevar hasta 20 SLBM Trident II D5 cada uno. Originalmente estaban diseñados para llevar 24 SLBM con ojivas múltiples dirigidas a objetivos independientes, pero el número se redujo bajo los términos del nuevo tratado START. Ese tratado se dejó expirar de manera polémica por la administración del presidente Donald Trump, a pesar de los intentos de Rusia por extenderlo, mientras se negociaba un nuevo acuerdo. Dado que Estados Unidos bajo Trump aparentemente abandonó por completo la idea del control de armas, quizá veamos que la capacidad de carga de SLBM de los SCBN estadounidenses aumente en un futuro cercano. Sin embargo, por ahora, los submarinos pueden llevar 20 misiles Trident cada uno. Cada misil Trident II D5 puede llevar hasta 8 ojivas nucleares maniobrables de manera independiente. Sin embargo, se estima que las cargas actuales son de 45 ojivas por misil por razones operativas y de cumplimiento de tratados. Eso significa que Estados Unidos despliega entre 1.120 y 1.400 ojivas nucleares en cualquier momento, de 3 a 4 veces más que China. Así que, solo en términos de números, China tendría que duplicar su flota de SCBN y cuadruplicar su poder de fuego para igualar a Estados Unidos, lo que significa que tendrán que aumentar considerablemente su número de ojivas nucleares. Se estima que el arsenal de ojivas nucleares de China es de 600 a 700. Expertos prevén que ese número subirá a unos 1.000 para fin de década, pero seguirá muy por debajo del arsenal de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un estimado de 3.700 ojivas nucleares disponibles para su uso. Descontando las 1.477 que están en proceso de ser desmanteladas, Estados Unidos tiene un estimado de 1.770 ojivas nucleares desplegadas y otras 1.930 en reserva. Solo Rusia tiene más, y no por mucho. Es una brecha muy grande para que China la cierre, pero lo están intentando. Ahora, algunos expertos predicen que, dada su gran ventaja en capacidad de construcción naval, China logrará la paridad numérica o incluso superioridad en este aspecto dentro de la próxima década. Se estima que China actualmente tiene 230 veces la capacidad de construcción naval de Estados Unidos, y la brecha se amplía cada año. El hecho de poder construir más submarinos no significa que puedan competir. La experiencia no se compra, y Estados Unidos tiene mucha más. La flota actual refleja décadas de destreza en ingeniería y visión estratégica, respaldada por un arsenal completamente de propulsión nuclear que domina el dominio submarino. La flota de hoy consiste en submarinos de ataque clase Virginia de última generación, submarinos nucleares lanzamisiles balísticos clase Ohio, envejecidos pero aún líderes mundiales, junto con un pequeño número de los excepcionalmente avanzados clase Seawolf, y una gran fuerza de submarinos clase Los Ángeles ya envejecidos. Los submarinos nucleares lanzamisiles balísticos clase Columbia, ultramodernos, están en desarrollo y el primero se entregará más adelante en la década. Como hemos mencionado, los submarinos clase Ohio pueden llevar hasta 20 misiles Trident II D5 cada uno, con vehículos de reentrada con guiado independiente para múltiples objetivos, o MRBs, capaces de alcanzar objetivos a 7.500 millas de distancia. La clase Virginia, que ahora ya se está desplegando en su configuración, Block 5, integra un módulo de carga útil de la clase Virginia de 80 y 4 pies aumentando su capacidad de misiles. Tomahawk a 40 por submarino. Esa es una cantidad inmensa de gran potencia de fuego, pero es su tecnología inigualable lo que realmente los distingue, especialmente en lo que respecta a sigilo y acústica. La clase Virginia utiliza propulsores tipo pump jet y recubrimientos anecoicos o libres de eco en el casco para lograr niveles de ruido por debajo de los 100 decibeles. Ese es básicamente el ruido ambiental del océano, volviéndolo un fantasma incluso para los hidrófonos más sensibles.
pero por otro lado, cuenta con un sistema de sonar ANBQQ-10B, combinado con arreglos de proa de gran apertura y el arreglo remolcado TB29A. Procesa datos acústicos con tanta precisión que distingue los tonos de la frecuencia de giro del eje de un submarino de los cantos de ballenas a más de 50 millas náuticas. Los submarinos chinos no pueden igualar el desempeño de los submarinos estadounidenses, y eso no cambiará pronto, pero lo intentan. Los submarinos chinos, tipo O-90 y 3B, han progresado respecto a sus ruidosos predecesores de la clase O-90 y 1, han incorporando amortiguación en el eje y un casco en forma de lágrima para reducir el ruido a unos respetables 120 decibeles. La clase Yuan va un paso más allá, aprovechando la propulsión independiente del aire o AIP, para alcanzar niveles de ruido de alrededor de 110 decibeles. Las losetas anecoicas, creadas con ingeniería inversa de diseños rusos clase Kilo, amortiguan mejor los ecos del sonar que modelos previos. En conclusión, los submarinos estadounidenses pueden detectar incluso a los submarinos chinos más silenciosos desde lejos, usualmente antes de ser detectados ellos mismos. Las capacidades de detección submarina de China, aunque están mejorando, todavía se quedan atrás en cuanto al alcance y fidelidad. Ahora, en un enfrentamiento de submarinos, la detectabilidad es inversamente proporcional a la supervivencia. En resumen, si te pueden escuchar, te pueden atacar, y al revés. La superioridad tecnológica de Estados Unidos significa que los submarinos chinos son simplemente mucho más fáciles de encontrar y atacar, y China, en este momento, no puede hacer nada al respecto. Ahora, si lo que buscas son reportajes y análisis bien documentados sobre asuntos militares, estás en el lugar perfecto. Suscríbete a The Military Show para mantenerte al tanto de las historias militares más importantes y lo que significan. La ventaja submarina que tiene Estados Unidos gracias a su sonar y sensores superiores se ve reforzada por la interoperabilidad de red superior de la flota estadounidense. El sistema de combate ANBIG-1 a bordo de los submarinos de la clase Virginia fusiona datos de una amplia variedad de fuentes, incluyendo satélites, drones MQ-4C Triton y aviones P-8 Poseidón, lo que permite una mejor selección de objetivos y planificación de misiones. Esto da a los submarinos estadounidenses una ventaja decisiva, permitiéndoles operar con mayor conciencia situacional que sus adversarios, aunque las actualizaciones en tiempo real sean limitadas bajo el agua. Esta conexión profunda llega a los grupos de portaaviones, donde los submarinos funcionan como exploradores avanzados. Aquí, su tarea es retransmitir comunicaciones de radiofrecuencia encriptadas a través de su mástil OE-538 para coordinar activos de superficie, como los destructores clase Arleigh Burke. En el mar de China Meridional, este enfoque en red permite que los submarinos estadounidenses se coordinen con helicópteros de guerra antisubmarina o ASW, lanzando boyas sónicas ANSSQ-62 para triangular las posiciones de los submarinos chinos. Al hacerlo, la Marina de los Estados Unidos compensa las aguas poco profundas y dispersoras de sonar de la región, que de otro modo complicarían mucho las operaciones de submarinos en zonas menos profundas. Más sobre esto en un momento. Pero este nivel avanzado de interoperabilidad y dominio multidominio habla de la experiencia incomparable de Estados Unidos en la guerra submarina. Estados Unidos ha perfeccionado estas tácticas y técnicas durante décadas, mientras que China apenas comienza a desarrollarlas ahora. De nuevo, es una cuestión de experiencia que debe ganarse, no comprarse. Estados Unidos dominó la guerra antisubmarina durante la Guerra Fría, décadas en las que China estaba sumida en la pobreza extrema y su ejército estaba hecho trizas. Para Estados Unidos, rastrear amenazas de submarinos soviéticos clase Alfa y Akula a través de la brecha Hugh del Atlántico exigió innovaciones como la red de hidrófonos SOSIS y un entrenamiento exhaustivo. Las tripulaciones perfeccionaron la interpretación de señales tonales débiles entre capas térmicas en la Escuela Naval de Submarinos en Gradon. La escuela de Gradon se estableció en 1916. Eso fue hace 110 años, lo que resalta cuánto tiempo Estados Unidos ha dominado la guerra submarina. Posteriormente, surgieron varias otras instalaciones de entrenamiento para submarinos, en particular el Centro de Entrenamiento de Submarinos de la Marina del Pacífico, o NSTCP, en Pearl Harbor, Hawái, la instalación de aprendizaje de submarinos de Norfolk, o SLFN, en Norfolk, Virginia, y las instalaciones de entrenamiento Trident en Kings Bay, Georgia, y Bangor, Washington. Se construye un nuevo centro de capacitación para el personal de submarinos en Danville, Virginia. En contraste, China tiene una academia principal de entrenamiento de submarinos, la Academia Naval de Submarinos, o NSA, en Qingdao. Fue establecida en 1953, casi 4 décadas después de la primera Academia de Submarinos de Estados Unidos.
aunque en años recientes ha experimentado una gran expansión, incluyendo un nuevo campus que se inauguró alrededor de 2016. El resultado final es que China llegó muy tarde a la competencia en comparación con Estados Unidos y todavía está tratando de ponerse al día. El submarinista chino promedio hoy en día tiene alrededor de 10 años de experiencia, mientras que en Estados Unidos es de 15 a 20 años, y esa experiencia se ha ido acumulando. Al final de la Guerra Fría, Estados Unidos había logrado una dominancia submarina casi total sobre los soviéticos, una situación que se mantuvo con Rusia hasta hoy. Después de que la Unión Soviética colapsó y la Guerra Fría terminó a finales de los años 80, esta experiencia subacuática se orientó hacia misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, o ISR. Los submarinos clase Los Ángeles patrullaban el Golfo Pérsico en Tormenta del Desierto y Libertad iraquí, interceptando comunicaciones y lanzando misiles Tomahawk. Después, los submarinos clase Virginia vigilaron de cerca a submarinos iraníes a inicios de la década de 2020. Durante todo este tiempo, estas misiones de combate se han reforzado con entrenamiento riguroso. Ejercicios a gran escala, como el RIMPAC, suelen contar con los submarinos de ataque nuclear estadounidenses operando junto a las armadas aliadas en escenarios complejos de guerra antisubmarina, perfeccionando tácticas para futuros enfrentamientos litorales en el Pacífico contra China. Y eso podría resultar vital en una confrontación cinética importante con China. Las operaciones en aguas poco profundas y litorales son un área de la guerra submarina donde la brecha entre las capacidades de Estados Unidos y China no es tan marcada. En aguas profundas o mar abierto, ninguna marina iguala a la de Estados Unidos. Además de su flota líder mundial de portaaviones, destructores y submarinos, Estados Unidos también cuenta con una red mucho más grande de bases e instalaciones militares distribuidas por todo el planeta. Las aproximadamente 750 a 800 bases de Estados Unidos no solo dejan atrás a todas las potencias militares actuales, es la red militar más grande de la historia, superando ampliamente la presencia militar extranjera de cualquier otra nación. El rival más cercano es el Reino Unido, con alrededor de 145 instalaciones militares en el extranjero. Francia y Turquía tienen entre 30 y 50 cada uno, Rusia tiene aproximadamente 52, mientras que China tiene 29. Pero las instalaciones rusas están principalmente ubicadas en las repúblicas vecinas de Asia Central y al sur, en Siria y Armenia. Las fuerzas de China también están concentradas en su entorno, con solo sus bases en Djibouti y Cuba ubicadas en partes lejanas del mundo. En cambio, Estados Unidos está literalmente en todas partes, en cada rincón de cada continente del mundo. Mientras la mayoría de las armadas se enfocan en defensa local, la Armada de Estados Unidos fue diseñada para proyectar poder globalmente. China busca expandir su armada para convertirla en una flota de alta mar capaz de desafiar a la de Estados Unidos a nivel global, o al menos proteger su gran flota de carga en cualquier lugar. ¿Y si el transporte marítimo global sigue cayendo en anarquía y piratería? Sin embargo, este es un desarrollo relativamente reciente en la doctrina militar china, y es poco probable que les tome menos de unas cuantas décadas empezar a ponerse al día. Hasta hace poco, la flota de China estaba muy enfocada en defender sus aguas, negar la superioridad de la Marina de los Estados Unidos, e invadir Taiwán, no en proyectar poder naval a nivel global. Realmente, solo en la última década o dos, el enfoque de China ha cambiado de la defensa costera a la proyección de poder. Y en ese objetivo de defenderse contra una posible agresión de Estados Unidos, China ha demostrado a muchos expertos y sus simulaciones de guerra han demostrado que, a pesar de su inferioridad, la flota de submarinos china puede ser bastante efectiva. Aunque no tienen la acústica avanzada, sensores ni poder de fuego de los submarinos nucleares estadounidenses, los submarinos diésel eléctricos chinos podrían sorprender a una flota estadounidense atacante. Sus armas quizá no igualen a las de Estados Unidos, pero aún así son bastante poderosas. El misil de crucero antibuque UNTA-18 vuela a Mach 3 alrededor de 2.300 millas por hora, con un alcance de 335 millas. Su vuelo rasante final sobre el mar podría ser un gran reto para las defensas aegis de Estados Unidos. Los misiles balísticos lanzados desde submarinos JL-3 de la clase Jin llevan MIRVs, reforzando la disuasión nuclear, mientras que el torpedo U-6 basado en el torpedo estadounidense MK-48 transporta una ojiva de 450 libras a lo largo de 28 millas. Claro, ese poder de fuego es inútil si los submarinos que lo llevan pueden ser detectados por el sonar de Estados Unidos. Sin embargo, en las aguas poco profundas del mar de China Meridional y alrededor de las islas de la primera y segunda cadena de islas, esa ecuación cambia. Las plataformas continentales de 230 pies de la región y el litoral lleno de arrecifes dispersan el sonar. Imagina los pulsos del SQS-53C,
rebotando en los corales de las Spratly. Estas condiciones favorecen el silencio que le proporciona el AIP y el calado de 22 pies del Unclass diésel eléctrico, lo que lo hace ideal para acechar cerca de puestos en disputa como Fiery Cross. Con 8.000 millas náuticas de autonomía, puede acechar portaaviones estadounidenses por semanas, ideal para una emboscada del IMOJ-18. Los submarinos clase Virginia de Estados Unidos están hechos para sumergirse a 2.000 pies, pero pierden ventaja en aguas poco profundas. Su calado de 33 pies corre el riesgo de rozar el fondo en aguas menos profundas, aunque su sonar BQQ-10 compensa al filtrar señales de retorno saturadas donde los sonares chinos inferiores fallan. Sin embargo, más allá de estas plataformas en aguas profundas no hay competencia. En el estrecho de Luzón, de 3.1 millas de ancho, los submarinos nucleares estadounidenses destacan, manteniendo 30 nudos y realizando misiones ISR coordinadas con aviones P-8 para ataques a distancia. Los ejercicios regulares de guerra submarina, como Black Widow 2025 realizados cerca de Hawái, Sea Dragon 2025 y el ejercicio Malabar 2025, llevados a cabo cerca de Guam, perfeccionaron las tácticas y la coordinación con los aliados. Esta proyección a distancia, precisa y persistente, sostiene el dominio de Estados Unidos donde la profundidad lo permite, pero lo que les falta en poder tecnológico, China espera compensarlo con pura cantidad. China está intentando cerrar la brecha aumentando la producción de submarinos. Un submarino clase Yuan cuesta alrededor de $200 millones, mientras que un submarino clase Virginia cuesta mucho más de $3.000 millones, lo que significa que no solo China está superando a Estados Unidos en producción, sino que lo está haciendo de manera mucho más rentable. Otra jugada china en este sentido es el desarrollo de drones submarinos, o para ser más precisos, grandes vehículos submarinos no tripulados, o UVS. No se sabe cuánto cambiarán las reglas estos dispositivos, ni si China planea armarlos con armas nucleares para crear un equivalente del UV Poseidón de Rusia. Actualmente están armados de forma convencional y parecen usarse sobre todo para vigilancia y colocación de minas. Por ahora, China tiene la ventaja en este aspecto. En septiembre de 2025, la Plan desfiló sus vehículos submarinos no tripulados extra grandes, AJX-002 y HSU-100 o XXL UVS, que miden entre 18 y 20 metros de largo. Incluso se han visto modelos aún más grandes, de entre 41 y 46 metros de largo, en imágenes satelitales en construcción cerca de Hainan. Estas grandes plataformas, similares en tamaño a submarinos diésel convencionales, operan sin tripulación. Se cree que están equipados para misiones de largo alcance, con la capacidad potencial de transportar torpedos, minas navales o incluso lanzar vehículos submarinos no tripulados más pequeños. No hay pruebas de que China quiera armarlos con armas nucleares, al menos por ahora. Modelos más pequeños como el Kielin ARB, un vehículo híbrido autónomo y controlado a distancia, capaz de desplazarse por el lecho marino, y el Haishen 6000 AV, capaz de sumergirse hasta 3.7 millas, demuestran un amplio espectro de capacidades. Y muchos de estos UV ya están activos. China ya ha desplegado sus UUV Sewing y HSU-001 para vigilancia, guerra de minas y recopilación de inteligencia, con despliegues observados en el Mar de China Meridional, el Océano Índico e incluso el Pacífico. Para no quedarse atrás, Estados Unidos tiene su propio programa XLUV, centrado en el Boeing Orca. El Orca es un submarino autónomo, diésel eléctrico de 85 pies y 85 toneladas, diseñado para misiones de largo alcance que pueden durar meses y cubrir hasta 6.500 millas náuticas. Su bahía de carga modular de 30 pies es capaz de transportar hasta 8 toneladas, incluyendo minas como la proyectada Hammerhead, UVs más pequeños, sensores o sistemas de guerra electrónica. Eso supera con creces a sus contrapartes chinas. Sin embargo, el programa Orca ha enfrentado retrasos significativos y sobrecostos, llegando a estar 3 años atrasado y con un sobrecosto de $242 millones para finales de 2022. El primer Orca fue entregado en diciembre de 2023 y el segundo está programado para su entrega hasta marzo de 2026. En última instancia, los submarinos autónomos podrían cambiar la ecuación bajo el mar tan drásticamente como las aeronaves autónomas o los drones han transformado la guerra en el cielo y en tierra. El uso de drones navales por Ucrania para atacar a la flota del Mar Negro de Rusia y a los petroleros fantasma es un claro ejemplo. Pero por ahora, Estados Unidos es el rey indiscutible de los submarinos. Un solo submarino clase Virginia, cerca del Bajo de Scarborough, podría lanzar 40 misiles Tomahawk y destruir en minutos una flota invasora que apunte a Taiwán. Es una situación de pánico total en China,
El presidente Xi Jinping acaba de presenciar cómo el ejército al que dedicó décadas recibe la advertencia más dura imaginable. Xi nunca esperó esto. Cuando EU bombardeó Irán, Xi creyó que China estaba a salvo. Pero lo que Xi ha visto lo aterra porque le dice al presidente chino algo muy importante. China no está lista. No está preparada para el poder militar que Estados Unidos acaba de mostrar, lo que aterra a Xi, pues analistas creen que estará listo para invadir Taiwán en 2027, pero China tampoco está preparada para la tormenta geopolítica si llegara a entrar en guerra con Estados Unidos. Más adelante hablaremos del aspecto geopolítico, pero en lo militar, Estados Unidos ha mostrado varias cosas en su breve guerra con Irán que harán temblar a Xi de miedo. Primero, Estados Unidos ha demostrado que puede dejar ciega a toda una nación antes de sus ataques. Eso es lo que hizo en Irán, como lo revela el analista de inteligencia y experto en ciberseguridad Ryan Macbeth en un video publicado en YouTube. Estados Unidos coordinó acciones aéreas, espaciales y cibernéticas para interrumpir redes de sensores y mando y control, dejando a Irán con menor capacidad de ver, coordinar y responder, dice Macbeth. Las primeras horas de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel en Irán no se caracterizaron por la caída de bombas y misiles, sino un esfuerzo coordinado para desactivar los sistemas iraníes, facilitando que Estados Unidos hallara sus objetivos sin que Irán pudiera responder. Lawfare Media señala que estas operaciones cibernéticas fueron clave para la eliminación temprana del líder supremo de Irán, Ali Khomeini, al permitir a Estados Unidos e Israel saber cuándo Khomeini se reuniría con altos funcionarios y así elegir el momento ideal para los ataques. Operaciones cibernéticas y de inteligencia permitieron a Estados Unidos desactivar gran parte de la defensa aérea de Irán antes de enviar bombarderos y aviones de combate. Para cuando Irán siquiera pudo pensar en una respuesta, miles de objetivos ya habían sido destruidos y el país ya estaba en desventaja. Hablaremos pronto sobre la magnitud del ataque de Estados Unidos. Al dejar a Irán sin ojos ni oídos, Estados Unidos mostró a China lo que haría en una guerra entre ambos. Esto importa no solo por la fuerza y la magnitud de los ataques estadounidenses, también complica las respuestas. Si formas parte de un equipo de misiles antibuque y nadie te indica por teléfono que dispares y dónde hacerlo, no lo harás, afirma Macbeth. Ese es el punto de lo que Estados Unidos hizo en Irán y que Xi debe tomar en serio. Puedes crear uno de los arsenales de misiles más fuertes, como se cree que hizo China. En misiles balísticos intercontinentales, Newsweek afirma que China posee 550 lanzadores y unos 400 misiles. Nada de eso importa si el mando y control se desactivan tan eficazmente que los operadores en estos y otros sitios de lanzamiento en China no pueden comunicarse con el liderazgo militar. Mala noticia para Xi en conflicto con Estados Unidos. Es aún peor para Xi si se incluye Taiwán, su objetivo más probable, en la ecuación. Como dice Macbeth, el plan de China para Taiwán se centra menos en desembarcar soldados en las playas, aunque intentará hacerlo. El plan es bombardear Taiwán con misiles, por eso el mando y control deben funcionar bien. Estados Unidos mostró en Irán que puede desactivar eso incluso antes de atacar, y es un duro llamado de atención para Xi. Ahora, mencionamos los objetivos hace un momento. Eso nos lleva al segundo problema que enfrenta Xi después de lo que Estados Unidos hizo en Irán, pura conmoción y pavor. Con los ojos y oídos de Irán desactivados, Estados Unidos abrumó toda la infraestructura militar de Irán. Estados Unidos demostró que puede lanzar ataques masivos y golpear cerca de 1000 objetivos desde el primer día. Tras una semana de conflicto, Breaking Defense informa que Estados Unidos ha lanzado más de 3000 ataques contra Irán, alcanzando a 43 de sus barcos. Además de los centros de mando y control mencionados, Estados Unidos ha atacado sitios de fabricación y lanzamiento de drones y misiles iraníes, hasta el punto de que, según algunas fuentes, los lanzamientos de drones han disminuido un 83% y los ataques con misiles balísticos bajen un 90% respecto a los primeros intentos de respuesta de Irán. Este mensaje es para quienes puedan enfrentar a Estados Unidos en el futuro. Estados Unidos ataca a una escala que nadie pensó posible. En vez de un huracán y una ola gigante como en la Operación Tormenta del Desierto, damos al adversario 1000 tornados en la primera noche, así lo describe Macbeth. Tiene razón, Estados Unidos ha mostrado su capacidad para coordinar aviones, bombarderos y divisiones espaciales, cibernéticas y navales, demostrando habilidades probadas en combate que China no posee. Xi cree que China podría hacer algo similar, pero sus enormes fuerzas armadas no ha sido probado en la era moderna. Estados Unidos ya mostró de lo que es capaz en Irán. Y eso significa que Xi sabe que Estados Unidos podría hacerlo todo de nuevo contra China si él es lo suficientemente imprudente como para lanzar una invasión a Taiwán que involucre a Estados Unidos. Cubriremos más temas conforme avance el video. Ahora, revisemos las capacidades de sigilo de largo alcance de Estados Unidos.
Aunque ahora Estados Unidos está usando un enfoque de fuerza bruta para destruir Irán con sus viejos bombarderos no furtivos, en las primeras horas de la guerra, Estados Unidos desplegó sus bombarderos furtivos B-2 Spirit. Esos bombarderos hicieron ataques precisos bajo las narices de las defensas aéreas de Irán, lo cual es impresionante. Pero lo que habrá llamado la atención de Xi es el gran alcance de este asalto furtivo. Los bombarderos B-52 de Estados Unidos realizaron vuelos de ida y vuelta de 37 horas desde el territorio continental de Estados Unidos hasta Irán para efectuar ataques de precisión contra instalaciones iraníes al inicio de la campaña. Se mantuvieron en el aire gracias a que Estados Unidos cuenta con una gran flota de aviones cisterna para reabastecimiento aéreo. Piensa en lo que esto significa para Xi. Ahora sabe que los pilotos estadounidenses están entrenados a un nivel tan alto que pueden volar durante aproximadamente un día y medio sin detenerse, aún así realizar sus ataques perfectamente y luego regresar a casa. Aquí no aplica eso de que China está fuera de alcance. Si Estados Unidos decide bombardear China, como podría suceder en caso de una invasión a Taiwán, no hay nada que China pueda hacer respecto a los B-2, salvo esperar que sus defensas aéreas, que ya han sido neutralizadas por la estrategia estadounidense de apagar los ojos y oídos de China, puedan hacer algo al respecto. China tiene una capacidad similar. Posiblemente tiene el H-20. Ese bombardero furtivo fue creado para competir con lo mejor de Estados Unidos, pero Aerospace Global News reporta que desapareció del radar en 2025 y tardará años en ser una amenaza para Estados Unidos. Aunque estuviera disponible hoy, regresamos al punto anterior. Estados Unidos mostró lo que sus bombarderos furtivos pueden hacer en Irán. La capacidad china es mayormente teórica en este momento, así que Xi tiene que lidiar con el hecho de que sabe que Estados Unidos tiene tecnología furtiva de largo alcance, pero no está realmente seguro de poder decir que China puede igualar a Estados Unidos en ese aspecto. Y de alguna manera, la situación se pone aún peor para Xi. Ya hablamos de cómo Estados Unidos ha mostrado repetidamente su capacidad militar. Ataca miles de objetivos en días, usa tecnología furtiva de largo alcance y ciega y ensordece al enemigo. Sin embargo, hay una amenaza mucho más existencial para Xi por lo que Estados Unidos ha hecho en Irán, y es algo que mencionamos brevemente antes. Ali Khamenei está muerto. Eso modifica totalmente cómo Xi debe enfrentar cualquier guerra que pueda provocar la participación de Estados Unidos. Y por cierto, hay mucho más de dónde vino esto, así que si estás obteniendo valor de El Show Militar, asegúrate de estar suscrito al canal. Estados Unidos le ha mostrado a Xi en Irán que atacará a la cúpula dirigente de un país en cuanto surja un conflicto. Macbeth explica. La primera ola se sincronizó con un ataque israelí al líder supremo de Irán. En resumen, la inteligencia de Estados Unidos puede ayudar a un aliado a encontrar algo muy protegido si así lo decide, al menos a veces. Eso plantea preguntas interesantes para Xi. ¿Puede China proteger a su cúpula dirigente? Irán no lo logró, aunque tenía una gran red de búnkeres subterráneos para ese fin. China podría tener algo similar, pero sabe que EU e Israel igual pueden atacarlos. Todo lo que se necesita es que Estados Unidos se entere de una reunión, de un solo momento de exposición, y entonces se acabó. Xi estaría fuera del panorama y él lo sabe. Pero empeora para el presidente de China. Estados Unidos e Israel muestran que no se quedan solo con la cúpula. Líderes políticos y militares de Irán han sido eliminados en amplios ataques aéreos, por lo que Xi no puede confiar en otros para continuar si Estados Unidos ataca con misiles y bombas. Según Sky News, Israel dice que unos 40 altos comandantes militares iraníes murieron en la primera ola de ataques junto con Estados Unidos. En este momento, Irán ya ha seleccionado a un nuevo líder supremo. Tras un corto periodo bajo un consejo interino de 3 miembros, la asamblea de expertos nombró rápidamente a Mujtaba Khomeini, el hijo del difunto Ayatollah Ali Khamenei. Pero eso solo implica que la asamblea de expertos ahora tiene un gran bote de pintura y una brocha para poner a otra persona en la mira. Si cayera por ataques similares, ¿alguien en China querría su puesto con Estados Unidos, atacando? Xi observa en Irán un esfuerzo coordinado para descabezar el régimen, y está funcionando. Para Xi, el momento es pésimo porque ha estado recortando la cúpula militar china desde hace tiempo. El 3 de marzo, la BBC informó que China había removido a 3 generales militares experimentados, Gao Jin, Liu Lei y Han Weiguo, de un importante consejo asesor político. 3 días antes, el 27 de febrero, la BBC informó que China removió a 19 funcionarios, incluidos 9 del Ejército Popular de Liberación, mientras Xi buscaba consolidar más poder. Tras lo ocurrido en Irán, Xi podría considerar estos movimientos como errores. Funcionarios veteranos han sido removidos, quizá para ser reemplazados por aduladores que obedecerán a Xi. Eso le funciona a Xi mientras siga vivo y en el poder, pero ¿qué pasará cuando ya no esté porque Estados Unidos mande una bomba directamente a uno de sus búnkeres? La estructura militar y política de China colapsa, igual que en Irán. Aún así, China tiene una ventaja.
como Irán posee una estrategia de misiles para defenderse de Estados Unidos. China es más fuerte que Irán en este aspecto, pues ha acumulado grandes arsenales de misiles para invadir Taiwán y defenderse de ataques. Mencionaste antes los arsenales de misiles balísticos de China. Irán tiene enormes arsenales propios, y algunos en Israel creen que el país estaba en camino de acumular 8.000 misiles balísticos para 2027 antes de los ataques de Estados Unidos e Israel. Destruir los centros de mando y control redujo mucho la capacidad de Irán para atacar, pero no la eliminó por completo. Xi usará ese hecho para respaldar su estrategia de misiles. China deberá proteger sus sitios de lanzamiento porque Estados Unidos suele atacar sitios iraníes. Esto complica la ambición de Xi de invadir Taiwán. Eso implica que los sitios chinos de misiles balísticos requerirán defensa antiaérea, dice Macbeth, lo que reducirá las unidades disponibles para proteger la invasión en Taiwán. Esto también indica que estas unidades de misiles balísticos son menos móviles. China se verá acorralada, igual que Irán, en el tema de los misiles antiaéreos. Necesita seguir moviendo sus lanzadores porque cada ataque con misiles que intenta emite una firma enorme que puede usarse para atacar los lanzadores poco después. El problema para China es que sus lanzadores pasan más tiempo moviéndose que disparando, lo que reduce la capacidad de misiles de Xi sin que Estados Unidos tenga que disparar. El temor a la respuesta obligaría a China a abandonar sus planes de abrumar con misiles, optando por ataques menos frecuentes y más movilidad. China también brinda muchos objetivos a Estados Unidos. Además de los 550 lanzadores de misiles balísticos intercontinentales mencionados, Business Insider señala que el Pentágono estima que China posee 300 lanzadores de misiles balísticos de alcance medio. Suma 150 lanzadores para misiles de crucero lanzados desde tierra, 250 lanzadores para misiles balísticos de corto alcance y 300 para misiles balísticos de alcance intermedio, y obtienes un total de 1.550 lanzadores de misiles balísticos. Son muchos objetivos para que Estados Unidos ataque. China, al contar con más lanzadores, puede mantener su estrategia de misiles por más tiempo que Irán. Sin embargo, esa estrategia se degradaría constantemente, pues Estados Unidos prefiere atacar al arquero y no a las flechas. En resumen, como dijimos sobre los centros de mando y control, los misiles no importan sin lanzadores, hay que hacerlos volar. Suma todo lo que hemos cubierto hasta ahora y obtienes un montón de desafíos militares que ahora enfrenta Xi mientras observa lo que Estados Unidos está haciendo en Irán. El presidente de China sabe que si involucra a Estados Unidos, su país enfrentará una estrategia similar de impacto y asombro. Y aunque China está en una posición mucho mejor para soportar el peso de esta estrategia que Irán, hay otro elemento que hará que Xi tiemble de miedo. Irán ha demostrado a Xi que la estrategia de poder de Estados Unidos para ganar influencia global ha funcionado. Irán ha atacado bases estadounidenses y objetivos vinculados al ámbito militar en el Golfo tras los ataques de Estados Unidos en su territorio. El 8 de marzo, CNBC señaló que Bahrein, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y varios otros estados que Irán clasifica como aliados de Estados Unidos han sido atacados con drones y misiles. Irán comete un error de cálculo al intentar intimidar a estos estados mientras su infraestructura militar cae. Esto podría fortalecer las alianzas de Estados Unidos en el Golfo en vez de debilitarlas. Irán se vuelve un mártir geopolítico al intentar dañar a Estados Unidos atacando a otros países. Xi sabe que China estaría en una situación similar si entrara en guerra con Estados Unidos, como explica Macbeth. A los pocos días de este conflicto, más aliados reconocen que Irán es una amenaza existencial para Medio Oriente y China debería notarlo, dice Macbeth. Él señala que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen bases en Corea del Sur y Japón, junto con bases rotativas en Australia y Filipinas. Xi tendría que atacar estas bases en un intento de debilitar el ataque estadounidense si alguna vez llegara la guerra. Eso solo involucra a esas 4 naciones en la pelea y le da a China un problema mayor. Imagina que todo esto sucede como resultado de que Xi lleva a cabo su plan de invadir Taiwán. Una invasión a una pequeña isla haría que China luchara contra Taiwán y Estados Unidos. Al luchar contra Estados Unidos, China invita a potencias a la guerra que se le opondrán. En cuanto a los aliados, Rusia está a miles de kilómetros de distancia, y bien podría recordar que China no la ha apoyado directamente en su invasión a Ucrania. Irán se vuelve irrelevante y la estrategia de China de ganar influencia con inversiones no bastará para que países pequeños se involucren en un conflicto tan grande. Aquí vemos 2 estrategias geopolíticas diferentes en acción. Estados Unidos prioriza el poder, como muestran sus cientos de bases militares en el mundo. Según Al Jazeera, Estados Unidos tiene alrededor de 750 bases repartidas en 80 países,
China solo tiene una base militar reconocida fuera de su territorio, ubicada en Djibouti, que funciona principalmente como base logística. China ha invertido miles de millones para ayudar a países pequeños a desarrollarse, lo que es bueno a largo plazo, pero no les servirá mucho en 2027 si invade Taiwán y Estados Unidos interviene. Lo que China ha hecho es dejarse en una situación donde queda acorralada en su propio territorio por un país que tiene bases en muchas de las principales naciones que rodean a China. Como ocurre con Irán, esas bases serían objetivo de China, lo que aumenta las tensiones y puede provocar una guerra fuera del control de Xi. Tal vez el medio de Diplomat lo dijo mejor el 7 de marzo. Tras analizar las asociaciones regionales de China en la última década, notamos que la influencia de Pekín es mayor en ceremonias de firma y disminuye frente a riesgos de seguridad. Pekín diseñó una estrategia para Medio Oriente basada en la influencia sin presencia militar, según el medio. Estamos viendo eso ahora mismo en Irán, ya que China no se está apresurando a hacer prácticamente nada para ayudar a lo que se supone que es uno de sus aliados más poderosos. ¿Qué mensaje envía eso a los muchos países que son mucho más pequeños que Irán en términos militares sobre lo que China haría por ellos si se vieran envueltos en una guerra con Estados Unidos? No envía un gran mensaje y significa que la estrategia de influencia de China basada en el dinero palidece frente a lo que ofrece Estados Unidos a sus aliados. En la guerra, la seguridad y el poder lo son todo. China no brinda esto a sus socios y aliados y Xi lo sabe. Lo que está pasando en Irán lo ha demostrado. La inacción de China dice más que todo el dinero que reparte. Macbeth afirma que China eventualmente tendrá que atacar a una nación no alineada en una guerra contra Estados Unidos, como le ha ocurrido a Irán. Y cuando eso suceda, Xi se dará cuenta de que Estados Unidos tiene aliados que lucharán, mientras que China no tanto. Sin nadie de su lado fuera de su propio país, Xi está observando a Irán y viendo el espectro de su futuro en una guerra si decide enfrentarse a Estados Unidos. Después de años de tensiones, Pakistán finalmente ha hecho lo impensable. Ha lanzado una guerra total contra los talibanes afganos, desatando un conflicto que parece acercarnos cada vez más a la Tercera Guerra Mundial. Mientras caen bombas en Ucrania, Rusia, Irán y bases militares de Estados Unidos, en Medio Oriente, otra región está al borde del caos con una guerra abierta entre dos potencias. En el más reciente y quizá más grave brote de tensiones entre Pakistán y Afganistán gobernado por los talibanes, conflictos fronterizos han derivado en lo que el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Mohammad Asif, llama guerra abierta. Él afirma que Pakistán está dispuesto a librar contra los talibanes porque se le ha acabado la paciencia. ¿Cómo demonios llegamos aquí? ¿Por qué está ocurriendo esta guerra ahora? ¿Y qué significa para Pakistán, Afganistán y la región en general? Veremos las respuestas a las dos últimas preguntas durante el video, así que quédate con nosotros. Sobre cómo llegamos aquí, todo empezó el 26 de febrero cuando el brazo militar de los talibanes lanzó ataques contra posiciones pakistaníes al otro lado de la línea Durand, la frontera entre Pakistán y Afganistán. Serpenteando unos 1.600 millas a través de montañas y desiertos, esa frontera disputada ha sido el punto de conflicto para enfrentamientos entre Pakistán y los talibanes en el pasado, como pronto descubrirás, y ha vuelto a cumplir ese propósito una vez más. Según la BBC, la ofensiva de los talibanes se lanzó alrededor de las 8 de la noche hora local y se extendió por las provincias fronterizas cerca de Kunar, Khost, Nangarhar, Nuristán, Paktia y Paktika, varias de las cuales albergan bases militares pakistaníes. Los talibanes dicen que atacaron estas bases en respuesta a los ataques de Pakistán del 22 de febrero contra supuestos campamentos militantes en Afganistán, lo que CNN consideró una prueba de la paz inestable entre los vecinos. El 26 de febrero esa prueba terminó en fracaso. Los talibanes de Afganistán contraatacaron. Los ataques talibanes en la frontera causaron una rápida respuesta de Pakistán. Afirmando que los talibanes calcularon mal y dispararon sin provocación en varios puntos de la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán lanzó una serie de bombardeos contra lo que afirma son posiciones talibanes en Afganistán durante las primeras horas del 27 de febrero que incluyeron varios ataques contra provincias fronterizas y ataques contra objetivos en Kabul. CNN agrega que se cree que Pakistán también atacó específicamente Kabul porque es el lugar de nacimiento de Hibatullah Akhundzada, quien es el líder reservado de los talibanes. Aún no se sabe si los ataques fueron diseñados para eliminar a Akhundzada o si simplemente tenían un propósito simbólico, aunque el hecho de que Pakistán haya llamado a su respuesta a los ataques fronterizos de los talibanes Operación Furia Justa sugiere lo primero. Si Pakistán realmente tenía la intención de matar al líder de los talibanes, no hay confirmación de que haya tenido éxito. Los talibanes no confirmarían la muerte de su líder, aunque sucediera.
Luego de la respuesta de Pakistán, el vocero talibán Zabihullah Mujahid publicó en X, pero la publicación fue eliminada. En esa publicación, dijo que los talibanes respondieron a los ataques pakistaníes con ofensivas contra posiciones militares en Helmand y Kandahar. Aunque qué tan cierta sea esta afirmación está en debate, especialmente porque la publicación que afirmaba los ataques fue eliminada poco después de ser publicada. Pakistán afirma que drones talibanes atacaron 3 sitios desde el inicio del conflicto. 2 de ellos son objetivos militares, como una academia en Abbottabad y una escuela de artillería en Nowshera. Se informa que un dron talibán cayó cerca de una primaria en Swabi. Ese dron iba a atacar la escuela, lo que indica que los talibanes atacan civiles. Y el uso de drones por parte de los talibanes con fines militares también es algo sin precedentes, ya que antes se pensaba que la organización solo tenía acceso a drones civiles. Actualmente, los países intercambian represalias y las muertes aumentan, aunque es difícil saber el alcance real de las bajas. CNN informa que los talibanes afirmaban que los ataques de Pakistán habían matado a 19 civiles y herido a otros 26 hasta el 27 de febrero. Supuestamente, la mayoría de esas víctimas eran mujeres y niños, aunque esta afirmación podría ser una estrategia de los talibanes para ganar puntos de propaganda. Ambos lados han dado sus propias cifras de combatientes muertos. Según los talibanes, 55 soldados pakistaníes han muerto en los ataques talibanes, lo que ha llevado a los talibanes a afirmar que han tomado 19 puestos de Pakistán. Estas ganancias se lograron con las pérdidas relativamente modestas de 8 combatientes talibanes muertos, junto con 11 heridos. Pero el portavoz del primer ministro de Pakistán, Mosharraf Zaidi, muestra una imagen muy distinta. Él afirma que 297 combatientes talibanes han muerto, junto con más de 450 heridos hasta el 27 de febrero. Es difícil saber la verdad cuando ambos lados afirman cosas tan distintas. Para aumentar la confusión, la mayoría de los medios de comunicación están agregando una advertencia a sus informes, señalando que no han podido verificar de manera independiente ninguna de las cifras que tanto Pakistán como los talibanes están compartiendo. Lo que está muy claro hasta ahora es que ha sido un enfrentamiento sangriento. Según a quien creas, comenzó por un ataque pakistaní a bases talibanes en Afganistán o por ataques talibanes en la frontera con Pakistán. De cualquier manera, ha habido alrededor de una semana de combates que no muestran señales de terminar pronto. Como indica CNN, Pakistán y Afganistán ya han estado en esta situación. Desde octubre, ambos países y sus líderes han mantenido un alto el fuego muy frágil que se firmó tras otro conflicto mortal. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, afirma que el conflicto de octubre se centró en las regiones fronterizas. Los ataques que hemos visto hacia finales de febrero, especialmente los realizados por Pakistán, parecen estar yendo más allá de esas regiones. Antes era una disputa fronteriza sangrienta, pero ahora ha pasado a la guerra abierta que Pakistán dice que es. La pregunta obvia que hay que hacer es ¿por qué? Ya mencionamos una de las razones, la que parece haber iniciado esto. Los talibanes en Afganistán creen que Pakistán violó el acuerdo de alto el fuego entre ambas naciones cuando lanzó sus ataques contra las supuestas bases militantes en territorio afgano. Pakistán argumentaría que las bases estaban ocupadas por terroristas que operan en su territorio. Eso nos lleva a la razón detrás del detonante, o al menos a una de ellas. Pakistán acusa a Afganistán de dar refugio a terroristas que han causado estragos en su país durante años. El liderazgo de Pakistán afirma que el gobierno talibán en Afganistán apoya a terroristas antipakistaníes, quienes estarían realizando una campaña de atentados suicidas en el país. Los talibanes afirman que esto es un disparate y que el territorio de Afganistán no está siendo utilizado para presentar ningún tipo de amenaza a otra nación, lo que a su vez lleva a las afirmaciones de los talibanes de que el ejército de Pakistán no está haciendo más que llevar a cabo ataques no provocados contra civiles afganos. De nuevo, es un toma y daca. Cada afirmación de Pakistán es contrarrestada por una afirmación de los talibanes y ninguna de las partes cede. Una cosa es segura. Pakistán tiene algo de razón sobre el terrorismo en su territorio, aunque no está claro cuánto de ese terrorismo está siendo perpetrado por los talibanes, directamente contra personas que actúan solas o en sectas que apoyan a los talibanes pero sin participar directamente con ellos. La actividad terrorista en Pakistán ha aumentado constantemente en los últimos años. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el número de atentados terroristas en Pakistán, junto con el número de víctimas causadas por esos ataques, aumentó en un 50% en comparación con las cifras de 2022. Los responsables de estos ataques fueron variados, incluyendo las ramas locales de ISIS, el Ejército de Liberación de Baluchistán y el Tehrik-e-Taliban Pakistán, o TTP. Recuerden ese grupo, luego hablaremos del TTP.
En 2025, el Portal de Terrorismo del Sur de Asia, SATP, y el Instituto para la Gestión de Conflictos ubicaron a Pakistán en segundo lugar en el índice global de terrorismo. Las muertes por ataques terroristas en el país subieron a 1.081 en el año previo al índice 2025 del SATP, un aumento del 45% respecto al año anterior. El TTP fue responsable de aproximadamente la mitad de estos ataques, lo que resultó en 558 muertes solo en 2024. Para Pakistán, el aumento del terrorismo en su territorio se relaciona directamente con Afganistán y el régimen talibán. Nuevamente, los talibanes niegan esto, pero según el CSI, Afganistán bajo el gobierno de los talibanes tiene un historial de brindar refugio seguro a terroristas de grupos como el TTP y Al-Qaeda. El aumento de violencia en Pakistán coincide con la llegada al poder de los talibanes en Afganistán en 2021 tras la retirada de las fuerzas estadounidenses. Pakistán podría tener razón sobre el terrorismo. Sin embargo, tiene más motivos para declarar la guerra abierta a Afganistán. Uno de ellos parece absurdo. Antes de explicar las razones y lo que sigue, recuerda que estás viendo el programa militar. Te damos el panorama completo, no solo titulares. Suscríbete para estar al día. Antes de explicar la razón más loca por la que Pakistán declaró la guerra a los talibanes, regresemos a la línea Durand. Como mencionamos, la mayoría de los combates entre Pakistán y los talibanes ocurre en esta extensa frontera, y hay una razón para ello. Tanto los talibanes como anteriores gobiernos afganos han rechazado la validez de la línea Durand durante años por su origen. Según el CSI, la línea fue creada en 1893 como un intento del Reino Unido de proteger el Raj británico del Imperio ruso. Cuando el Reino Unido creó esta línea, no consideró cómo afectaría a las comunidades pastunes que viven en y alrededor de la nueva frontera que había creado. Esto es relevante porque actualmente los talibanes están controlados por el movimiento Pashtun, lo que probablemente los lleva a disputar la línea Durand y combatir a ambos lados de ella. Pakistán ha tenido oportunidades de suavizar esta disputa, según el Instituto Real de Servicios Unidos, o RUSI. No hacerlo podría verse como un error diplomático, ya que la línea Durand fue creada por un país que ya no opera en Pakistán desde hace casi un siglo. La negativa constante de actuar ante el conflicto en la frontera llevó a Pakistán a convertir, según RUSI, a los talibanes en un monstruo de Frankenstein. Un grupo apoyado por Pakistán es ahora responsable de problemas que llevaron a la guerra, ya que Pakistán no abordó adecuadamente el tema de la línea Durand. De nuevo, Pakistán seguramente alegaría esto. Afirmaría que una frontera que ha existido por más de un siglo debería ser respetada en este punto, incluso si divide a una comunidad que forma la columna vertebral de los talibanes. Como suele suceder, las disputas regionales están escalando a algo mucho peor. Esto nos lleva a la razón más absurda de la decisión de Pakistán de declarar la guerra abierta, además de su lucha previa contra los talibanes, la India. Específicamente, y como señala el CSI, Pakistán acusa a los talibanes de ser poco más que un títere de la India. La base de esta afirmación parece estar en el hecho de que la India ha proporcionado ayuda humanitaria a Afganistán mientras estaba bajo el gobierno de los talibanes, además de enviar contactos diplomáticos al país. Pakistán omite que India históricamente ha apoyado a grupos opuestos a los talibanes, como la Alianza del Norte y Estados Unidos. Aún así, algunos en Pakistán dicen que Afganistán es ahora una colonia de la India. Incluyen a Khwaja Asif, ministro de Defensa de Pakistán, quien en X, tras los atentados talibanes en Pakistán, afirmó que se esperaba que reinara la paz en Afganistán tras la retirada de Estados Unidos y la toma del poder por los talibanes. Los talibanes hicieron de Afganistán una colonia de la India. Pakistán intentó mantener la estabilidad, actuando directamente y mediante aliados, realizando amplia diplomacia. Sin embargo, los talibanes se convirtieron en un instrumento de la India, dijo Asif. Todo esto es muy debatible, especialmente porque la India trabajó para mantener lazos diplomáticos básicos con Afganistán durante mucho más tiempo del que los talibanes han estado en el poder en el país. Algunos dirían que Pakistán usa su lucha contra los talibanes para beneficiarse frente a uno de sus grandes rivales regionales y geopolíticos. Ya explicadas las causas de la guerra entre Pakistán y los talibanes afganos, veamos lo que ocurre después, donde la situación se complica. Pakistán dijo el 28 de febrero que no mantendría ningún diálogo con el régimen talibán de Afganistán tras lo que ha sucedido en las últimas semanas, lo que sugiere que las escaramuzas y ataques que estamos viendo ahora son las primeras etapas de una guerra mucho más grande. Si esa guerra sucede, Pakistán es teóricamente el bando mucho más fuerte, según CNN y Global Firepower, que clasifican a los ejércitos cada año considerando muchos factores. Según Global Firepower, Pakistán destaca en casi todos los aspectos.
tiene 660.000 efectivos activos en su ejército, en comparación con los 75.000 que estiman distintas fuentes, más 170.000 efectivos activos que estarían disponibles para los talibanes afganos. Pakistán también tiene 550.000 reservistas en comparación con los 0 que tienen los talibanes, junto con 500.000 fuerzas paramilitares frente a 90.000 en Afganistán. Pakistán tiene un presupuesto de defensa de más de 9.000 millones de dólares. Afganistán solo gasta 145 millones de dólares en su ejército al año. Los talibanes afganos prácticamente no tienen fuerza aérea ni poder terrestre fuera de unos 4.000 vehículos blindados en comparación con los más de 59.000 que tiene Pakistán junto con sus 2.677 tanques y miles de unidades de artillería. Afganistán, al no tener salida al mar ni marina, Pakistán podría usar su flota de 120 unidades para atacar a los talibanes. CNN señala que los talibanes solo cuentan con algunos helicópteros soviéticos y equipo militar abandonado por Estados Unidos al retirarse. Pakistán tiene armas nucleares. 170 de ellas según la campaña internacional para abolir las armas nucleares. Es poco probable que Pakistán use estas armas contra los talibanes, pero su posesión y el poder del ejército sugieren que cualquier guerra sería una victoria fácil para Pakistán. Pero no será así. La victoria de Pakistán no sería fácil sin un alto al fuego. Una de las razones de esto es el TTP, que quizá recuerdes y del que te pedimos que te acordaras antes. Ese grupo, activo en Pakistán, es una de las organizaciones terroristas que Pakistán acusa a los talibanes afganos de dar refugio. Es una afirmación que tiene sentido. Después de todo, la segunda T en TTP significa talibán. Y aunque los talibanes han mediado entre Pakistán y el TTP en el pasado, el CSIS dice que los talibanes tienden a ponerse del lado del TTP la mayoría de las veces. El problema de Pakistán con el TTP es que este grupo impulsa la única táctica de los talibanes capaz de contrarrestar las ventajas militares de Pakistán, la guerra de guerrillas. Hay una buena razón por la que Estados Unidos se retiró de Afganistán, dejando el camino libre para que los talibanes tomaran el control en el proceso. Los talibanes son expertos en librar guerras dañinas contra enemigos con pocos recursos. Y en el TTP, los talibanes tienen un grupo que ha profesado lealtad, como señala el CSIS, y se cree que tiene entre 30.000 y 35.000 miembros según las Naciones Unidas. Por supuesto, esa cantidad de miembros no es suficiente para librar una guerra convencional total contra Pakistán, pero ciertamente hay suficientes personas para una guerra de guerrillas dentro de Pakistán que haga que la actividad terrorista aumente. Atentados suicidas, emboscadas y el caos general contra las bases militares de Pakistán podrían ser realizados por el TTP en nombre de los talibanes afganos, debilitando a Pakistán desde adentro mientras la guerra continúa. La BBC dice que una guerra entre Pakistán y los talibanes afganos no sería convencional. Incluso cuando Pakistán ha comenzado a atacar instalaciones gubernamentales afganas con sus bombardeos, la BBC señala que la amplia experiencia en guerra de guerrillas de las personas que los talibanes han colocado en su gobierno podría dar frutos en una guerra a gran escala. Los talibanes no buscarían vencer destruyendo al ejército de Pakistán. Haría lo que hizo contra Estados Unidos. Incluso si Pakistán ocupa Afganistán, no habrá fin al conflicto. Los talibanes se dispersarían en cientos de focos por todo el país. Y con la ayuda del TTP dentro de Pakistán mismo, cualquier victoria que Pakistán logre tendría un costo enorme y continuo que estaría pagando durante años. Pakistán también tiene que preocuparse por su economía, como lo destaca el analista de Eurasia Group para el sur de Asia, Pramit Pal Chowdhury, quien dice: Pakistán no puede permitirse ir a la guerra con los talibanes, su economía está hecha trizas. Pakistán podría enfrentar a una fuerza convencional similar por el tamaño y fuerza de su ejército. Pero luchar contra lo que Chowdhury califica esencialmente como una coalición de milicias es costoso y un proceso a largo plazo que Pakistán probablemente no podrá sostener. En resumen, ninguna de las partes está en posición de derrotar completamente a la otra. Esa situación beneficia más a los talibanes que a Pakistán. Por eso otros líderes del sur de Asia ya piden el fin de las hostilidades. Irán ofrecía mediar entre las partes cuando comenzaron las últimas hostilidades. Sin embargo, la disponibilidad de esa opción es incierta, ya que Estados Unidos e Israel iniciaron una campaña contra el régimen iraní, dejando muerto a su líder supremo, Ali Khamenei. Las Naciones Unidas, China y el Reino Unido han pedido la desescalada, al igual que Mujahid, el portavoz de los talibanes, quien dijo el 27 de febrero que, ahora también, queremos que el problema se resuelva mediante el diálogo. Pero Pakistán ha dicho que no al diálogo, al menos hasta ahora. Esto deja al sudeste asiático en una situación crítica. Si Pakistán habla en serio sobre que su paciencia se ha agotado, lo que estamos viendo ahora podría ser poco más que la calma antes de una tormenta masiva que podría envolver a todo el continente del sur de Asia en una guerra. Y si eso sucede, la Tercera Guerra Mundial podría no estar muy lejos, ya que demasiados países tienen intereses en esa parte del mundo.
La guerra en Ucrania ha sido uno de los conflictos más sangrientos y brutales desde la Segunda Guerra Mundial, con un número colosal de bajas en ambos bandos. Sin embargo, todo ese derramamiento de sangre y caos podría parecer insignificante en comparación con lo que podría suceder si China tomara la dramática e irreversible decisión de invadir Taiwán. De hecho, las posibles repercusiones de un conflicto así son casi impensables, no solo para las dos naciones combatientes, sino para todo el mundo. Y pronto el resto del mundo sentiría los impactos de esta guerra, porque China contra Taiwán probablemente se desarrollaría de manera muy diferente a Rusia contra Ucrania debido a un factor simple, pero increíblemente importante: la geografía. A pesar de las más de 5.000 millas que las separan, hay algunas similitudes entre Taiwán y Ucrania. Ambas son democracias que presumen de una fuerte identidad nacional y sus propias culturas y tradiciones únicas. Ambas están bajo la amenaza de vecinos autoritarios mucho más grandes que creen tener el derecho o incluso el deber de apoderarse de sus tierras. Ambas también son puntos estratégicos, ya que Ucrania separa efectivamente a Rusia de la alianza de la OTAN en Europa, y Taiwán juega un papel enormemente importante en la seguridad y el comercio del Indo-Pacífico. Ambos países también, a pesar de sus mejores esfuerzos, tienen fuerzas militares mucho más pequeñas y débiles que las de sus enemigos, y deben depender del apoyo de aliados en todo el mundo para sobrevivir. Pero quizás la mayor diferencia entre los dos es su geografía. Ucrania es una gran extensión de tierra que abarca 233.062 millas cuadradas o 603.628 kilómetros cuadrados. La gran mayoría de esa tierra es plana, con alrededor del 95% del territorio ucraniano compuesto por llanuras. Y aunque algunas de las grandes ciudades de Ucrania están situadas cerca de sus fronteras, muchas, incluyendo su capital, Kiev, se encuentran a decenas o incluso cientos de millas tierra adentro, lejos de cualquier posible frente de invasión. Ucrania también comparte fronteras con nada menos que 7 países diferentes, incluyendo varios estados miembros de la OTAN. Esto ha permitido que millones de ucranianos huyan del país de manera segura y busquen refugio en otros lugares, mientras que también ha permitido que suministros importantes, incluyendo equipo militar y ayuda humanitaria, entren al país desde los aliados de la OTAN. La geografía y la configuración distintiva de Ucrania han influido de manera dramática en la forma en que la guerra ha progresado hasta ahora y continúan dando forma al conflicto hasta el día de hoy. El gran tamaño del país hace que las líneas del frente se extiendan por cientos de millas, permitiendo que las fuerzas se retiren, reagrupen y reposicionen según sea necesario. El ejército de Ucrania puede crear cadenas de suministro extensas en su territorio para que las tropas del frente reciban lo necesario para sobrevivir. Esto, a su vez, lleva al tipo de guerra de desgaste que hemos visto tanto en Ucrania, donde las tropas rusas luchan lentamente por ganar incluso la más mínima porción de territorio. Y hay muchos combates de ida y vuelta por pequeños asentamientos y pueblos fronterizos abandonados. Taiwán es totalmente diferente. Para empezar, es una isla, y es una fracción del tamaño de Ucrania, con solo 13.976 millas cuadradas o 36.197 kilómetros cuadrados. También está muy densamente poblada, con más de 23 millones de personas viviendo en Taiwán y alrededor del 90% de toda la población del país viviendo a lo largo de su costa occidental. Porque a diferencia de Ucrania, que es tan vasta, abierta y plana, Taiwán es una masa de tierra accidentada y montañosa, con algunas de las montañas más altas de Asia Oriental, extendiéndose por sus regiones central y oriental. Esto significa que gran parte de la infraestructura de Taiwán, incluyendo las principales ciudades, puertos, centrales eléctricas, centros de datos y bases aéreas, están todas agrupadas en la costa occidental de la isla, la misma costa que da directamente hacia el continente chino. Esto cambia el juego por completo. A diferencia de la guerra en Ucrania, que tiene frentes de miles de kilómetros y combates dispersos, con extensas tierras abiertas para retiradas y países vecinos para acoger refugiados. Una guerra en Taiwán sería mucho más comprimida, tanto en espacio como en tiempo. Es poco probable que esto sea un conflicto prolongado, con batallas graduales y desgastantes por pequeños parches de tierra. En cambio, la guerra entre China y Taiwán sería breve y caótica desde el primer día, con las principales ciudades, incluida la capital de la isla, Taipei, bajo amenaza. Desde el mismo momento en que China decida invadir, habría un riesgo real de un gran número de víctimas civiles en los primeros días y semanas.
ese es justo el tipo de escenario que analizamos cada semana en el programa militar. Así que si te está resultando útil, dale al botón de suscribirte. Es la mejor manera de mantenerte a la vanguardia mientras cambia el equilibrio global de poder. Ahora, volvamos al campo de batalla. Es imposible saber con certeza cómo sería la guerra, pero podemos suponerlo basándonos en las capacidades y doctrina militar de ambos bandos. Frente a la increíblemente difícil perspectiva de invadir una isla y cruzar el estrecho de Taiwán, que tiene 110 millas de ancho, China necesitaría atacar rápido y con fuerza. Probablemente desplegarían grandes fuerzas navales y aéreas para abrumar las defensas de la isla y establecer una cabeza de playa en la costa occidental lo antes posible. Solo entonces el Ejército Popular de Liberación de China, EPL, podría avanzar y tomar el control de las ciudades e infraestructura de Taiwán. Por supuesto, China se ha estado preparando para esto. Ha creado la mayor fuerza naval del mundo, usando su gran poder económico para invertir como nunca en construcción naval. Según Global Firepower, la Marina china ahora incluye 3 portaaviones, 4 portahelicópteros, más de 60 submarinos, 50 destructores, 72 corbetas, 150 patrulleras, 36 buques de guerra de minas y 47 fragatas. Y sigue expandiéndose, con ingenieros chinos trabajando arduamente en un cuarto portaaviones mientras hablamos. China también presume de tener una de las fuerzas aéreas más grandes y poderosas del mundo, con más de 3.300 aeronaves en total, incluyendo más de 1.200 cazas y cerca de 1.000 helicópteros también. También cuenta con algunos de los misiles más poderosos del mundo, capaces de alcanzar cualquier lugar en Taipei y causar daños devastadores. Además, China ha invertido mucho tiempo, dinero y recursos en fortalecer sus estrategias de guerra cibernética y en realizar ejercicios militares, explorando todas las eventualidades y trazando las formas más efectivas de atacar la isla de Taiwán. Incluso se le ha visto trabajando en nuevas barcazas de desembarco especializadas que podrían ayudar a transportar tropas y otros equipos a través de las agitadas aguas del estrecho de Taiwán. Además, se le ha visto probando cortadores de cables submarinos que teóricamente podrían cortar las comunicaciones de la isla con el mundo exterior. En resumen, aunque no sabemos exactamente cuál es el plan de China, su ejército ha estado trabajando incansablemente para perfeccionarlo. Y cualquier ataque a Taiwán probablemente sería tanto rápido como brutal, e incluiría una combinación de ataques con misiles dirigidos, ciberataques, bloqueos navales, interrupción del espacio aéreo y operaciones adicionales destinadas a trasladar tropas, artillería y otros recursos a través del estrecho y hacia los principales puertos y ciudades costeras de Taiwán, con mínimas pérdidas y retrasos. Esto no sería una guerra por etapas ni de escalada gradual. Lo más probable es que China lance todo lo que tiene contra Taiwán en un periodo de tiempo muy corto, lo que inevitablemente provocaría enormes bajas. Porque, a diferencia de Ucrania, los civiles taiwaneses no les resultaría fácil huir. Muchos elegirían quedarse en las casas donde han vivido toda la vida, y aún aquellos que decidan evacuar no tendrían muchas opciones disponibles, especialmente si China corta las comunicaciones, controla el espacio aéreo y establece algún tipo de bloqueo naval alrededor de la isla, eliminando efectivamente cualquier forma de que la gente pueda salir. Pero Taiwán y su gente no simplemente se rendirían ni ondearían la bandera blanca cuando los barcos chinos empiecen a acercarse. Como China, también se han preparado durante años, afinando estrategias, invirtiendo en defensas y tomando todas las medidas posibles para prepararse para una guerra. Taiwán también ha estado observando de cerca los acontecimientos en Ucrania desde que la guerra comenzó en 2022. De hecho, dentro de un mes de que estalló el conflicto, la cantidad de búsquedas en Google desde Taiwán relacionadas con la guerra entre Rusia y Ucrania superó por mucho a las relacionadas con otros temas importantes de ese momento, como las vacunas contra el COVID-19 y las pruebas rápidas que en ese entonces escaseaban. También aumentó la audiencia de programas de televisión e informes noticiosos relacionados con la guerra, ya que la población taiwanesa buscaba aprender lo más posible sobre el tipo de conflicto que algún día podría estallar en su propia tierra. Esto provocó grandes cambios en la opinión pública y las políticas gubernamentales, con el gobierno aumentando su presupuesto de defensa en un 18% entre 2022 y 2024 y estableciendo unidades de drones dentro del ejército a partir de 2025. Taiwán ha creado nuevos programas de entrenamiento para los reclutas del ejército,
sobre guerra con drones, cohetes antitanque y misiles Stinger portátiles. Las encuestas indican que más personas que antes quieren participar en entrenamientos de respuesta a emergencias, ayuda en desastres o unirse a organizaciones de defensa civil. Los líderes militares de Taiwán también, sin duda, han aprendido mucho al observar los acontecimientos en Ucrania y han estado haciendo sus propios planes para defender su territorio de una invasión china desde hace muchos años. Han evaluado las formas en que podría desarrollarse un ataque así. Han seguido de cerca las innovaciones y desarrollos militares chinos y han identificado los lugares que el EPL intentaría tomar el control. Primero, y han construido toda una doctrina de defensa basada en retrasar y obstaculizar cualquier intento de invasión lo más severamente posible. De la misma manera en que Ucrania siempre ha sabido que no puede derrotar a Rusia en un enfrentamiento directo, Taiwán sabe que no tiene la fuerza militar necesaria para superar a China. Pero eso no significa que no pueda causar graves daños y retrasar el avance de China lo suficiente para que lleguen los aliados y ayuden. Por lo tanto, las tácticas de defensa de Taiwán giran en gran medida en torno a la llamada estrategia del puercoespín, que se basa en el uso de una multitud de armas pequeñas y móviles en lugar de grandes y costosas plataformas, transformando efectivamente la isla en una estructura similar a un puercoespín, con una amplia variedad de púas defensivas, como misiles, municiones merodeadoras y sistemas antibuque distribuidos por todas partes, todas destinadas a infligir grandes pérdidas y hacer que la invasión sea lo más costosa posible para Pekín. Taiwán también cuenta con sistemas de vigilancia de última generación, como radares avanzados que monitorean constantemente los mares y cielos alrededor de la isla, listos para detectar cualquier misil entrante y proporcionar una alerta temprana. El ejército taiwanés también ha establecido fuertes defensas cibernéticas y de información, incluyendo sistemas de comunicación redundantes y estrategias de contradesinformación para contrarrestar la destructiva guerra digital de China. A través de estas inversiones e innovaciones, Taiwán ha buscado disuadir a China de invadir. Ha hecho todo lo posible para presentarse como un objetivo casi imposible de atacar sin que la fuerza invasora sufra grandes pérdidas. Sin embargo, en algún momento, China podría simplemente decidir que el fin justifica los medios, y Pekín podría estar dispuesto a aceptar esas pérdidas siempre y cuando obtenga lo que quiere: el cumplimiento de la larga búsqueda del presidente Xi Jinping para reunificar finalmente a China y Taiwán. Así que, si comenzara una invasión, no hay duda de que Taiwán tendría sistemas sólidos para defenderse, pero podrían empezar a ceder bajo el peso abrumador de la fuerza invasora. La fase inicial del conflicto podría ser una de las más sangrientas y brutales que el mundo haya visto jamás. El ejército taiwanés desplegaría todos los misiles, artillería y defensas aéreas que tenga, concentrando sus esfuerzos en ciudades portuarias clave y puntos de entrada costeros como puertos, playas, puentes y calzadas, con un objetivo principal en mente: ganar tiempo. Se centraría únicamente en retrasar la invasión el mayor tiempo posible, dando al resto del mundo tiempo para reaccionar, responder y enviar ayuda. China, mientras tanto, desplegaría sus vastas fuerzas navales y aéreas, lanzando simultáneamente ataques cibernéticos y ataques con misiles con el objetivo exactamente opuesto al de Taiwán. Mientras que Taiwán se enfocaría en retrasar y prolongar la etapa inicial del conflicto, China querría que terminara lo antes posible, porque una vez que lograra establecer algún punto de apoyo en la costa, podría empezar a enviar tropas a las grandes ciudades como Taipei. La guerra, hasta cierto punto, ya estaría ganada. Pekín simplemente podría seguir transportando soldados y otros recursos a través del estrecho, formando una fuerza cada vez más grande e imparable en la isla. Para destruir cualquier defensa restante, y sin una ruta de escape disponible, el pueblo taiwanés se enfrentaría a una dura elección entre la muerte o la rendición. Ahora, no hay manera de predecir cómo se desarrollará una guerra, especialmente una como esta con tantas variables, pero el resultado final de esas etapas iniciales, en última instancia, se reduciría a qué lado se ha preparado y planeado de manera más efectiva, con el ataque implacable de China enfrentándose a la estrategia del puercoespín de Taiwán, y una gran cantidad de soldados y civiles, sin duda, perdiendo la vida en el proceso. Las etapas iniciales de la guerra entre Rusia y Ucrania fueron horribles, con numerosas bajas civiles, reportes de crímenes de guerra masivos y escenas de destrucción inimaginable. Esto sería peor. Ambos bandos sufrirían pérdidas y la extrema densidad de población de Taiwán significa que la población local sufriría esas pérdidas en gran número y muy rápidamente. Incluso si buscaran refugio en los diversos centros comerciales subterráneos y otras estructuras subterráneas de las grandes ciudades de Taiwán,
estarían en riesgo de un bombardeo casi constante mientras los misiles chinos caen desde arriba y enjambres de drones llenan el cielo. Pero lo que viene después es lo que realmente haría que la guerra entre China y Taiwán fuera mucho peor que la guerra en Ucrania, ya que otros países del mundo probablemente sentirían la necesidad de intervenir y unirse al conflicto. De nuevo, aquí no hay certezas, ya que incluso los aliados más cercanos de Taiwán han expresado diferentes niveles de apoyo y compromiso para defender la isla a lo largo de los años. Dicho esto, varios países, incluyendo a Estados Unidos, la mayor superpotencia militar del mundo, han prometido intervenir y ayudar al pueblo taiwanés en caso de que sean atacados. Japón también podría tomar acciones militares contra China o enviar apoyo a Taiwán de otras maneras. No está claro exactamente cómo responderían estos países, ya que históricamente han mantenido una política de ambigüedad estratégica, negándose a declarar explícitamente qué acciones tomarían si ocurriera una invasión. Pero ambas naciones, especialmente Estados Unidos, tienen el poder de marcar una gran diferencia en el conflicto, el cual podría escalar rápidamente fuera de control a medida que otras naciones se involucren. Como este conflicto sería tan concentrado, las decisiones deberían tomarse rápido. No sería como en Ucrania, donde los aliados de Kiev en Europa y Norteamérica han podido darse semanas o meses para discutir y debatir qué tipo de ayuda proporcionar y cómo responder a la agresión de Rusia. Los países tendrían que reaccionar mucho más rápido, con plazos ajustados y fechas límite inminentes que aumentarían aún más los riesgos de escalada. Esta es solo una de las muchas razones por las que una guerra entre China y Taiwán es considerada por muchos expertos en todo el mundo como el precursor más probable de una tercera guerra mundial. Porque si China da el paso de lanzar su invasión, no querrá detenerse hasta lograr sus objetivos. Si Estados Unidos interviene, apoyado por aliados de la OTAN, es fácil imaginar cómo la situación podría salirse de control. Países como Rusia y Corea del Norte podrían acudir en ayuda de China, lo que llevaría a un tipo de conflicto que cambiaría el mundo, tal como lo conocemos durante generaciones venideras, con una pérdida de vidas incalculable y la constante amenaza de devastación nuclear, ya que casi todas las potencias nucleares podrían involucrarse en la batalla. Esto, por supuesto, es el peor de los casos. Todavía existe la posibilidad de que una invasión china a Taiwán no necesariamente desencadene un conflicto mundial. Aún así, incluso si China simplemente obtuviera lo que quiere y tomara el control de la isla en cuestión de semanas, esto aún tendría el potencial de causar mucho más daño al mundo, como lo conocemos, que la guerra en Ucrania. No en términos de bajas, sino en términos de daño económico. ¿Por qué? Porque Taiwán es la fuerza dominante en una de las industrias más importantes del mundo, la industria de los semiconductores. Los semiconductores son materiales fundamentales que se utilizan para fabricar muchos de los componentes electrónicos modernos que impulsan nuestro mundo, desde transistores hasta microchips de computadoras y celdas solares. Incontables dispositivos dependen de estos semiconductores, y Taiwán, principalmente a través de su empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, lidera este campo, produciendo los chips más sofisticados, compactos y potentes para teléfonos inteligentes, computadoras, sistemas de inteligencia artificial y más. Aunque otros países, incluyendo Estados Unidos, han estado trabajando en mejorar sus propias industrias de semiconductores, no se puede subestimar la importancia de Taiwán en este sector. Es el único lugar en el mundo capaz de fabricar chips tan avanzados a una escala tan masiva. Cualquier tipo de interrupción en la industria de semiconductores de la isla impactaría directamente la producción de electrónicos de consumo, automóviles, dispositivos médicos y sistemas militares en todo el mundo. La guerra podría, por ejemplo, llevar a que la infraestructura de semiconductores sea diezmada debido a ataques con misiles y bombardeos, lo que provocaría el colapso del suministro global de chips. China también podría evitar intencionalmente atacar las instalaciones de chips de Taiwán, y en su lugar, tomar el control de ellas, obteniendo así un inmenso poder e influencia económica. De cualquier forma, los efectos serían enormes y repercutirían mundialmente. A medida que dispositivos electrónicos cotidianos como teléfonos inteligentes, computadoras personales y centros de datos sufren escasez repentina, el ritmo del desarrollo tecnológico se detiene casi por completo. El costo de los servicios de computación en la nube se dispara. La producción de vehículos nuevos cae drásticamente. Los programas de desarrollo militar y médico se retrasan. Y todo el mundo se vuelve aún más dependiente de China que antes. Como se mencionó, nada de esto es seguro, y hay casi una cantidad infinita de formas en que una guerra entre China y Taiwán podría desarrollarse. Pero en casi cualquiera de esos posibles escenarios, los costos serían enormes,
con muchas vidas perdidas, infraestructura valiosa destruida, alianzas internacionales puestas a prueba y el futuro del mundo, como lo conocemos, alterado irrevocablemente para siempre. Ahora, aprende más sobre cómo Taiwán podría defenderse el tiempo suficiente ante un ataque chino para evitar que Pekín logre sus objetivos en este video. O mira este video para ver cómo Estados Unidos ya está preparando un arma secreta que podría aplastar el intento de invasión de China antes de que siquiera comience. Y para asegurarte de estar informado y al día con las últimas noticias militares de China, Taiwán, Rusia, Ucrania y más allá, suscríbete a nuestro canal hoy mismo.